Muchas gracias por concederme el privilegio de compartir la palabra de hoy acerca de la quinta sola, solo para la gloria de Dios. Y realmente, pues, como última sola, también recoge mucho de las cuatro anteriores. Realmente es como decir la tapa del Congolo, se dice en algunas partes, es como la que a lo que conducen todas las otras cuatro solas, el hecho de que sea solo la palabra de Dios y lo que la palabra contiene, cómo la palabra edifica, y que sea solo por fe como se recibe, que sea solo por Cristo la salvación. Realmente todas están desorientadas a la salvación en Cristo, a la gracia de Dios por nosotros, etcétera. Todas ellas pues terminan siendo para la gloria de Dios, y así lo expresa muy bellamente Pablo en Efesios capítulo 1. Voy a leerlo, no va a ser el texto de hoy, pero es para mencionar solamente algo interesante aquí en el capítulo 1 de Efesios, comenzando pues, desde el versículo 3, que dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Cuando me dijo um, César predicar acerca de la quinta sola, me sorprendió realmente, porque justamente venía durante algún tiempo, un tiempo atrás, venía notando cómo cada cosa que la Biblia expresa, y en muchos de los textos de Pablo, termina diciendo para alabanza y la gloria de Dios, para alabanza de su gloriosa gracia, para alabanza de Dios, para que a Dios sea toda la gloria y la alabanza. Y, y fue ir encontrando, sin buscarlo, porque eso vino apareciendo en las lecturas, en las meditaciones, o en las reflexiones, o en los estudios para predicar. Empezaron a saltar esos versículos que se repiten tanto para la gloria de Dios. He estado enseñando durante este tiempo, en este año, cerca del libro de Jueces, y también ahí se repite para la gloria de Dios y las conquistas para la gloria de Dios, y entonces empezó como a saltar esa expresión para la gloria de Dios, y dije, definitivamente, pues, vino una convicción a mi corazón que definitivamente todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, todo lo que hacemos es por la gloria de Dios, y, y ese es el sentido, ese es el propósito de nuestra existencia. Lo dice ahí en Efesios: fuimos creados para la gloria de Dios. Lo dice también, por supuesto, el Catecismo Menor de Westminster. En una de sus preguntas insiste en que fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios. Um, Definitivamente, el hombre en su desarrollo humano, en su crecimiento, puede tender en determinados momentos a obviar, a desentenderse de la gloria de Dios.
Y de hecho, pues siendo una expresión tan común dentro del pueblo cristiano, ay, gloria a Dios por esto, gloria a Dios por aquello, muchas veces ese gloria a Dios por esto, por aquello, finalmente es un, ve, qué bueno que salió así, qué chévere que te resultó así. Cuando dice gloria a Dios, podría suceder que no esté pensando ni en Dios ni en la gloria de Dios, sino que se vuelve como un cliché, como un modismo, una frase como decir, qué bien, qué bueno, y no pensando necesariamente en la gloria de Dios. Y creo que es importante recuperar esa conexión de la mente y del corazón con respecto a lo que hablamos y decimos ah, en general, pero en particular de la escritura, que cuando estemos diciendo gloria a Dios, realmente estemos conscientes de que estamos pensando en Dios y en su gloria, porque claro, el ser humano tiene como esa capacidad de disociación, de decir una cosa con los labios, pero está su corazón lejos de lo que está diciendo con sus labios. Entonces es como volver a conectar lo que decimos con lo que creemos, para que cuando digamos gloria a Dios realmente lleve ese peso de darle la gloria a Dios que Él se merece y que le debemos por su gracia y por medio de Cristo y solo por fe. Y tenemos que recordar que aún la fe es un don del Señor. O sea, si tenemos fe para creer en que solo por gracia fuimos salvados por medio de Cristo, aún esa fe por la que creemos nos fue dada por Dios para su gloria, su honra y su alabanza. Entonces, eso es como la introducción a este tema de la gloria a Dios. Como definición, la gloria de Dios, pues hay dos aspectos de la gloria, o podemos decir dos significados. Uno es la gloria de Dios como lo que Él es, como la forma como Él se manifiesta a nosotros, la esencia del mismo como creador, el hecho de que Él hable y todo se ha hecho. Él dice que se haga la luz y la luz se hace, y que se haga las montañas y que el agua y que las plantas y que se ha hecho y hace el ser humano, etcétera. Entonces todo eso que Él hace como en su naturaleza de creador, eso es una manifestación, una expresión de la gloria de Dios. Es lo que Él es, creador, pero además sustentador, porque Él no crea y abandona y deja, sino que sigue sustentando, sigue cuidando, sigue dando marcha a su obra. Él está siempre presente. Entonces, esa es una de las formas como se entiende a partir de la escritura y solo la escritura. Esto lo vamos a ver solo en la escritura, que Dios como creador y sustentador de todo en su providencia nos ha rescatado, ha creado todo para el ser humano y nos ha rescatado también a nosotros. Ya después de la caída nos ha rescatado de una condenación eterna para su gloria. Eh, Se expresa esa gloria también fuertemente en episodios como en el Sinaí, en el capítulo 20 de Éxodo, cuando vienen los rayos y los truenos y el terremoto, en el momento en que el Señor da las leyes a Moisés, da las leyes al pueblo, y es Dios hablando al pueblo, porque las leyes vinieron de parte de Dios. Dios habló las leyes al pueblo en medio de truenos, rayos y centellas y terremotos. Esos truenos, rayos son expresión de la gloria de Dios, que al pueblo le resultaron terroríficos. Y entonces ellos dicen, no, mejor Moisés, tú hablas con Dios y entonces después tú nos cuentas qué es lo que Él diga y nosotros nos comprometemos a obedecer, pero que seas tú el que hable con Él. Entonces, truenos, rayos, centellas, terremotos, que nuevamente se expresa pues, en muchos episodios de la escritura, y por supuesto la escritura toda está llena de manifestaciones y expresiones de la gloria de Dios. En la muerte de Cristo, en el Evangelio según Mateo, dice que en el momento en que Cristo expira, hay terremoto y hay oscuridad y hay fuertes vientos, y nuevamente se puede notar ahí cómo la gloria de Dios está interviniendo, cómo se está expresando en ese momento. Entonces, esa es gloria de Dios. La otra
definición para gloria de Dios tiene que ver con esa que Él se merece por su fama, por reconocimiento, por su posición, por su autoridad, por el hecho de ser Él quien es, merece recibir esa gloria. Y tanto la una de esa expresión de Dios en el viento y en las tempestades o en los terremotos, como la que Él debe recibir como correspondencia, como respuesta nuestra a Él, podemos verla en el Salmo 29. Y ahí sí voy a detenerme un momentico en el Salmo 29. Es corto, 11 versículos. Tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte como toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. Ahí está la expresión de la gloria de Dios en la voz de Él, en forma de truenos, la voz sobre los truenos, sobre su creación. Lo primero es recordar que todo esto que resuena sobre las aguas y sobre los bosques y sobre los montes, todo eso fue creado por Dios. Sobre su creación resopla o resuena su voz y a su voz arrasa y abre campos entre los bosques y desgaja cedros, etc. Es el poder de su voz. Pero claro, David es un hombre piadoso, es un hombre que ama a Dios, es un hombre conforme al corazón de Dios. Y para David, mientras está viendo las ráfagas de viento que doblan los cedros, las ráfagas de los vientos que levantan olas, las ráfagas de los vientos, para David, lo que hay detrás de todo eso es Dios. David reconoce el accionar de Dios detrás de todo eso. Reconoce a Dios mismo haciendo todo eso. Llega un momento en que el ser humano dice que los vientos son un producto de fuerzas cósmicas o de fuerzas atmosféricas que van y vienen y tienen sus ciclos y demás, y entonces el hombre deja de ver a Dios detrás de todo lo que él hace y todo lo que él es. Entonces le quita la gloria a Dios para dársela a la ciencia o a lo que ya puede dominar, a lo que ya puede manejar, a lo que ya puede construir. Entonces el hombre en un momento determinado puede generar vientos. Y un hombre en un momento determinado, el hombre en un momento determinado puede crear bosques en un desierto y convertir un desierto en un bosque. O convertir un lago, un mar, y llenarlo y ahí hacer construcciones y edificaciones y barrios, etcétera. Entonces, cuando el hombre empieza a tomar ese control, simplemente deja de pensar en Dios y él mismo es creador, él mismo es transformador, él mismo es Dios y entonces es ahí donde Dios para el hombre pierde su gloria. Y esa es realmente la tragedia humana. Perder esa conciencia de que Dios está detrás de todas las cosas que suceden, detrás de todo lo creado. Dios está detrás de todo lo que pasa. Y dejar de ver a Dios actuando en todo es dejar de darle la gloria. Es dejar de reconocerlo. Entonces, dar gloria a Dios pues, no es solamente una expresión, dar gloria a Dios es realmente vivir consciente, permanentemente consciente
que está en la presencia de Dios, que está bajo los dominios de Dios y que Dios sigue siendo sustentador de lo que Él creó. Reconocerlo como creador, pero también como sustentador de lo que Él creó. Entonces vemos la expresión de la voz de Dios que actúa sobre todo esto y el llamado del salmista es: tributen la gloria a Dios. Tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. Es el llamado del salmista en razón de lo que Él es y de lo que Él hace y de lo que Él merece. Ahí está entonces esa expresión de Dios en su naturaleza, pero también entonces la respuesta obvia nuestra al accionar de Dios es responder, reconocerlo en su trono gobernando. Como dice los versículos 10 y 11, el Señor tiene su trono sobre las lluvias, el Señor reina por siempre, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Esa es nuestra respuesta a Dios por su accionar, por quien es Él, por su gracia, por la bendición que nos ha dado en su amado Hijo, porque nos ha dado la fe para creer, porque nos ha dado la palabra para conocer lo que podamos conocer de Él a partir de la Escritura, porque nos dio la palabra como esa roca sobre la que nos podemos parar firmemente y a partir de ahí entonces conocerlo, rendirnos a Él y darle la gloria y la alabanza que merece. Nuestra respuesta es de postración, de adoración, de alabanza para su gloria, porque es la gloria que Él merece. ¿Cómo se traduce eso en la vida diaria? Yo tengo que pensar que cuando, a partir de la obra que el Señor ha hecho en mi vida, que viene haciendo y que confío a partir de la Escritura que continuará haciendo, porque la obra que comenzó en mí, Él la irá perfeccionando, pero hasta donde voy, hasta donde puedo entender, hasta donde llega mi mente, hasta donde llega mi experiencia en el caminar con Dios, yo puedo entender que si en algún momento determinado del día, en el día a día, en el que hacer, en algún momento determinado, puedo responder a una situación irritante, puedo responder con paciencia, es obra de Dios. Es el accionar de Dios en mí, es el accionar de su Espíritu Santo, porque finalmente la paciencia o la bondad o la misericordia con la que yo pueda actuar en cualquier momento es un fruto de su Espíritu Santo. Y como es fruto de su Espíritu Santo, entonces es Él quien está actuando y, y llevándome a la obediencia, no como quien maneja un títere, por supuesto, sino como quien ha puesto en mí de su espíritu. Por otro lado, tengo que reconocer que cuando mi reacción responde más bien al hombre, a la naturaleza caída, tengo que reconocer que esa sí es obra mía. Eso es una respuesta natural mía, ajena a la voluntad de Dios. Entonces, en el primer caso, yo tengo que darle la gloria a Dios, porque en el momento en que yo diga, porque yo soy bueno, por decirlo así, porque yo soy bueno, entonces reacciono bien, entonces ya la gloria, ¿quién la recibió? Ya la recibí yo. Pero cuando yo digo, gloria a Dios, fue por la gracia de Dios que pude en un momento determinado reaccionar como Cristo reaccionaría, como un consagrado al Señor reaccionaría, como un cristiano reaccionaría, es obra de Dios, porque Él está tras la situación y Él está dando la fuerza y dando la entereza para actuar de esa manera.
vivir consciente permanentemente de que vivimos, respiramos, porque Dios nos sostiene, es dar la gloria a Dios. De hecho, cuando el Señor les concedió a su pueblo, en cumplimiento de su promesa, les concedió entrar a la tierra prometida, el Señor les dice, cuando prosperen, cuando ya estén en paz en la tierra, cuando crezcan y sus familias se multipliquen, cuando reciban toda esa bendición de los campos que ustedes no cosecharon, que ustedes no cultivaron, vivan en esas ciudades que ustedes no construyeron. No se les olvide, no se les olvide quién fue el que los llevó allá. Porque el Señor sabe que el hombre en el momento en que ya es capaz por sí mismo de producir y de cultivar y de cosechar y etcétera, entonces en ese momento el hombre centra la gloria sobre sí mismo en que es el teso para la cosecha, en que es el que es muy hábil para manejar algunas herramientas y entonces es el que es capaz de resolverse, desenvolverse en todas las circunstancias él solito. En ese momento, la gloria de Dios deja de ser reconocida y empieza el hombre a adorarse a sí mismo. De hecho, pues, el mismo Pablo dice en Romanos 1 que dejaron de darle la gloria a Dios para dársela a ídolos, a figuras, a fenómenos y a todo eso. Estamos hablando, pues, que eso fue mucho antes, pero mucho antes del siglo de la Ilustración, mucho antes de los descubrimientos, mucho antes de que el hombre entendiera que las lluvias era un asunto de condensación por temperaturas y que se eleva y entonces que viene y se forman nubes y después vienen precipitaciones y entonces mucho antes de que el hombre entendiera todo eso, ya desde la época de Romanos, pero por supuesto desde antes, ya el hombre se desentendía de Dios y le daba la gloria a objetos creados por sus manos, a dioses hechos a su medida y a su antojo, a darle la gloria a cualquier cosa, pero no a Dios, el creador. Por eso la advertencia en Éxodo, cuando lleguen allá y se establezcan y prosperen, no se les olvide quién fue el que los trajo allá. Y asimismo, entonces, no será muy extraño entre nosotros encontrar ministerios que puedan decir, no, es que es nuestra habilidad para atraer gente o nuestra habilidad para el manejo y la exposición de la escritura que hace que la gente venga, es nuestra habilidad para trazar bosquejos y entonces es nuestra habilidad. Si a la hora de pararse uno al púlpito no tiene la entereza de decir, Señor, diligentemente me he preparado, diligentemente he estudiado y he hecho todo lo que técnicamente debe hacerse para una exégesis y una hermenéutica y una homilética y todo eso. Pero finalmente, Señor, es tu palabra. Vengo aquí a hablar de parte tuya. Eres tú quien ha de guiar en este momento. Eres tú quien ha de abrir mentes y corazones dentro del auditorio. Eres tú quien debe actuar porque esto que hacemos es por ti, contigo y para ti. Y entonces, cuando eso se hace así, se reconoce la gloria de Dios. Si es simplemente una habilidad para el manejo de la escritura y para el entendimiento de la escritura, pues entonces ya la gloria no se centra en Dios, se centra en el hombre mismo, en la vanagloria del hombre. He aprendido a hacer esto, soy un profesional en la elaboración de bosquejos y sermones, y entonces ya no es la gloria a Dios. Y por supuesto, entonces ya lo que se va a transmitir tampoco es tanto la palabra de Dios como una instrucción académica. En las relaciones dentro de la familia, entonces es constantemente estar descansando, buscando
la gloria de Dios interviniendo en la relación. Y cuando se tiene la capacidad de decir, bueno, vamos a buscar que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe en esto, vamos a buscar que el Señor intervenga en este conflicto, en este malentendido, vamos a buscar que el Señor esté aquí presente en medio de esta situación. Ahí se está dando la gloria a Dios porque se le está dando el lugar. Darle la gloria a Dios es darle su lugar en medio del desarrollo natural diario. No es, no es el momento solo de un devocional o de un momento de predicación, es el desarrollo normal, natural de todo el día, porque vivimos en su presencia. Y eso es darle la gloria a Dios. Es entender que vivimos en su presencia durante todo el tiempo, en cada cosa que pasa, en cada encuentro, en cada circunstancia que se presenta, y cuando en un momento, digamos, un momento adverso, en un momento de dolor y de tristeza, como han pasado tantos por los que hemos orado aquí, que han perdido seres queridos, ahorita oramos por quien murió en la iglesia de Samuel. En esos momentos de pérdidas tan profundas, poder decir, Señor, tú diste, tú quitaste, sea tu nombre honrado y glorificado, tener esa capacidad de reconocer al Señor ahí, es obra de Dios y por eso merece la gloria, la honra y la alabanza. Tanto en momentos adversos como en los momentos de prosperidad. Mantener la mente y el corazón en una unidad, siempre conscientes de que lo que sea que tengamos, el pan en la mesa, y solo hay pan. Y eso me trae a recuerdo el maná en el desierto, para hablar de cómo el hombre, en un momento cualquiera, pierde su sentido de la gloria de Dios. Reciben el maná, tienen hambre, entonces claman por alimento y ven el maná. Pasados unos días, están hartos del maná. Pasados unos días se les olvida que no es natural, no es absolutamente natural para nada que cada día caiga maná del cielo. Pero en un momento determinado, a la vuelta de 15 o 20 días, estarían pensando que es natural que llueva maná del cielo. Ya no como una provisión especial, milagrosa de parte de Dios, sino que no, lo normal. Yo ya sé que mañana me levanto y va a haber maná, entonces yo ya me desentiendo de quién es el que está dando el maná día a día durante 40 años, cuando fue necesario recibir maná. Siempre en el día a día era Dios detrás de el milagro del maná. Es un milagro que no es un milagro, es el milagro que se repite durante cada día, durante 40 años. Es Dios todos los días levantándose a proveer el alimento para ese día de su pueblo. Como un papá que se levanta a poner en la mesa el alimento para sus hijos. Pero el hombre, en un momento determinado, en su rebeldía, en su vanagloria, simplemente se enfoca en el maná. Y cuando dicen quisiera otra cosa distinta, entonces ya pide carne y después que recibe carne pide otra cosa, y por eso el hombre debe acercarse al Señor, debe agarrarse de su gracia, la gracia que el Señor extiende. Por eso el Señor, en su infinita paciencia con nosotros, en su infinita misericordia con nosotros, nos llama cada día a que lo busquemos para darle la gloria, para honrarlo como se merece, como debe ser. Entonces sí, esto de la gloria a Dios es la que recoge las cuatro anteriores. Todo esto que hablamos es a partir de la Escritura, es en el fundamento de nuestra fe. Ahí está cómo Dios hizo las cosas, cómo vino la caída, cómo viene la redención, cómo es el hombre en su rebeldía contra Dios y cómo termina la historia con la victoria.
de parte de Cristo. Y lo recibimos por fe porque el Señor pone esa fe en nosotros. Lo recibimos por medio de Cristo porque es Cristo mismo. Y si vamos a hablar de gloria, la expresión máxima de la gloria de Dios, si queremos ver la expresión máxima de la gloria de Dios, es mirar a su Hijo Jesucristo, quien además vivió en dependencia del Padre, dando gloria al Padre en cada situación, en cada circunstancia. Cada que hablaba, hablaba de parte del Padre y no hablaba lo que no venía de parte del Padre y no hacía nada que no fuera lo que el Padre le mandaba hacer. En esa dependencia que tenemos que aprender nosotros. Él, y en obediencia para gloria de Dios, ocupa nuestro lugar en la cruz para recibir sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Y para que al morir, ser sepultado y resucitar y ascender a los cielos, nos asegurara esa vida eterna en la que tenemos nuestra esperanza y por la que tenemos que dar también la gloria a Dios. Entonces, la expresión máxima de la gloria de Dios está en Cristo. Cristo es la gloria visible para nosotros del Dios invisible. Por eso es nuestra respuesta natural, tiene que ser nuestra respuesta natural, no un compromiso adquirido, no, es una deuda, claro que es una deuda, pero es que el Señor lo que espera de nosotros es justamente que como una respuesta natural de nosotros hacia Él, respondamos con gloria a ti, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Que cuando digamos, y a ti sean la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, realmente estemos haciéndolo con la conciencia clara de a quién le estamos hablando y por qué lo estamos haciendo. Así que el Señor nos ayude, nos rescate dentro de todo lo que nos debe rescatar, pero que nos rescate de banalizar expresiones, de banalizar una expresión tan grandiosa como a Dios sea la gloria y todo para la gloria de Dios y que podamos continuar siempre haciendo todo para la gloria de Dios. Amén.